Bien, el siguiente de los personajes del Renacimiento que tenemos es Maquiavelo. Nació en Florencia en 1469 y murió en 1527, fue escritor y estadista florentino. Y digamos que era un noble empobrecido, un hombre que había estado muy cerca de la nobleza, pero obviamente habían quedado en una muy mala condición. Vivió durante la época de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y de Pedro II de Médicis. Pero tras la caída de Girolamo Savonarola, uno de los prerreformadores, fue nombrado secretario de la segunda Cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, algo así como en este tiempo un ministro de defensa. Y recordemos algo, en aquella época Italia no estaba unificada, Italia la unificó Garibaldi, no el grupo ese de música, sino el general Garibaldi. Y Firenze, al igual que otras ciudades, eran algo así como una imitación de las ciudades-estados, en donde había nobles en cada una de ellas y demás. Maquiavelo ocuparía este cargo hasta 1512 y lo llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Digamos que sobre su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, esa actividad diplomática que ejerció, centrado en el funcionamiento del Estado como tal. Recuerden que él es el escritor del Príncipe. Sí, y a él se le atribuye una frase que él no dijo, pero que más o menos resume su pensamiento, que el fin justifica los medios. Realmente la frase no es así, sino que podríamos decir que es parte de su pensamiento político. Digamos que su principal objetivo en la política fue preservar la soberanía de Florencia, que siempre estaba amenazada por grandes potencias europeas, y para eso creó la Milicia Nacional en 1505. Y también intentó sin éxito propiciar un acercamiento entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II. En aquel enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médici a Firenze, a Florencia. Como consecuencia de aquel giro político y demás, fue que Maquiavelo cae en la desgracia, fue acusado de traición, encarcelado, un poco torturado en 1513, y tras recuperar su libertad se retiró a una casa de su propiedad, y allí fue donde escribió su obra magna, El Príncipe. En 1520 el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones, y cuando se convirtió en papa Julio de Médicis, con el nombre de Clemente VII, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médici en Florencia y la marginación política de Maquiavelo. Ahora, no se puede calificar a Maquiavelo como un filósofo ateo, pues tanto Dios como la religión estuvieron presentes en sus obras. Y aunque su interpretación de la historia está un poco marcada por el secularismo, él menciona a Dios en varios textos. A su vez, concibió la religión como un hecho político. Miren esto es bien interesante porque nos va a poner a pensar en cómo se concibe para muchos la religión y cómo la utilizan. Esta concepción la esbozó al estudiar el papel que cumplió él mismo en la historia de Roma, y pensó que el gobernante como tal podía usar la religión para sus propios fines. No sé si usted ha visto a los políticos en campaña, cuando a las 7 de la mañana están en una iglesia protestante
y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y a las 12:30 están en una iglesia católica y rezan el rosario. Pero ya al día siguiente suben a la Sierra Nevada de Santa Marta y se hacen un baño con los chamanes indígenas y demás. Pues esa es la manera como el político utiliza la religión. Es decir, él no tiene ningún interés verdadero, sino que para él lo verdaderamente importante es cómo pueden usar todas las herramientas que tiene a su mano. Entonces, digamos que Maquiavelo justamente concibe este tipo de pensamiento, y por eso decíamos que no se apartan mucho de la realidad cuando algunos lo han definido como el fin justifica los medios. Entonces, en líneas generales o estrictamente técnicamente hablando, él era un pragmatista en cuanto a la política y a la religión en muchos sentidos, era pragmático. Entonces, para él la fe era eso, un instrumento al cual adquirir dominio. Yo no sé si se han dado cuenta que no importa el color político, todos los políticos tratan de tener un acercamiento con la fe, de alguna manera. De alguna manera, no hay alguien que decididamente crea en algo, sino que la instrumentalizan, algunos con buenos resultados que no justifican su manera de actuar y otros con una manera perversa. Bien, pero la siguiente etapa del pensamiento que viene después del Renacimiento es la Ilustración. Y a mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII, un puñado de burgueses intelectuales de Europa decidió que ya estaban hartos del sistema establecido por el antiguo régimen, denominado también régimen absolutista. Recuerden, Europa era todo monarquías y entre casas estaban unidas. La casa tal, casados con lo de la casa tal, el primo de no sé quién era rey en tal parte y entre ellos mismos se casaban. Eso era lo que pasaba. En ese sentido había una monarquía en toda Europa. Digamos que el poder político y la vida social estaba regida por una ley inquebrantable desde esta perspectiva. La Ilustración nació en el Reino Unido, donde los rasgos fundamentales de este movimiento se produjeron antes que en otro lugar, pero se asentaron en Francia, donde había como una especie de admiración por la vida que llevaban los ingleses. Y en Francia, en esta cultura, aparece el personaje de Voltaire, en donde aparecen los fundamentos del enciclopedismo, que tenía como principales representantes a Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, que no es el arquero de la Juve. Y este movimiento se extiende progresivamente hacia otras zonas del continente durante el siglo XVII, llegando también a Italia, España, Polonia, Rusia, Suecia y hasta las mismas colonias americanas. La característica principal de la Ilustración, como ya lo vemos, y por razones obvias, era el racionalismo, mezclado con una creencia en la bondad innata del ser humano. También había un laicismo, es decir, creían en un estado laico, el optimismo, y este último desde el punto de vista humanístico. Es decir, el hombre puede llegar a comprender todas las cosas y a gobernar bien a través en este tiempo, porque el hombre es capaz y todo lo que ha logrado. Era muy positivista en este sentido. En general, la Ilustración abogaba por una visión secular de la sociedad regida por la razón y en donde la fe no tenía cabida. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Esta clase de movimientos, ¿qué ocasionaría? Pues en Europa aparecen las primeras grandes revoluciones, debido a que se empezaba a borrar de la mente el concepto de jerarquía, el concepto de autoridad, el concepto de gobierno como tal. Ya los hombres no querían sujetarse a lo que había. Sí había muchos abusos de las monarquías como tal, pero la autoridad o la idea que se toma sobre la autoridad, que es
Es una visión totalmente anárquica, no queremos autoridad. Y esta tensión, que también se acrecentaría por la actitud de algunos gobernantes y por no tener una razón santificada, sino una lógica, una razón secular, se patenta en la famosa lucha por la libertad, que tuvo como máxima expresión la Revolución Francesa, que no tiene nada que ver con una revolución que también ocurre en Inglaterra, que sería la Revolución Puritana. La Revolución Francesa como tal tiene todos los elementos de un verdadero desastre social en un pueblo. Todo lo que tuviera el olor a nobleza moría inmediatamente. Aparece la guillotina, creo que como invento de la revolución para acabar rápidamente con la vida de los nobles. Curiosamente, quien inventó la guillotina sería también víctima de su propio invento, ¿no? Guillotina. Víctima de su propio invento, también perdería la cabeza, y no por amor de nadie, sino por la guillotina. Y entonces nosotros lo que vemos acá es que este tipo de pensamientos casi siempre deriva en esto, en la manifestación del odio. Entonces, miremos la importancia de tener una epistemología adecuada. Epistemología es la teoría del conocimiento. Entonces, si tenemos una epistemología adecuada, una teoría del conocimiento adecuada, que en este caso es basado en la palabra de Dios, se logran mejores cosas. ¿Qué se logró en Inglaterra para contrastarlo con lo que se hizo en Francia? En Francia se redactó o se empezó a redactar una nueva constitución. Pero al cabo de pocos años terminaron otra vez bajo la mano de Napoleón como emperador. Lo que odiaron, nuevamente se levantó Napoleón y luego tuvieron que tomar a Napoleón, deponerlo y desterrarlo. ¿Pero qué logró Inglaterra? ¿Qué fue lo que consiguió Inglaterra a través de esta revolución puritana? Sí, quitarle un poco de poder al rey y que hubiese pesos y contrapesos en la sociedad. Se creó un parlamento bicameral en donde el rey estaba limitado en sus poderes. Había una mayor división de poderes que podían gobernar más tranquilamente la sociedad inglesa como tal. Y todo eso impulsado desde una fe bíblica seria, una visión bíblica del respeto a la autoridad. Ahora, si regresamos a la Ilustración, este movimiento se caracterizó por el racionalismo, es decir, la razón como juez final de toda controversia. Aquello que entiendo es lo que tiene valor, lo que entiendo es lo que puedo creer. Pregunto, ¿ese pensamiento ha salido hoy en día de la mente de las personas? ¿Lo que entiendo es lo que puedo creer? No. Miren, uno de los grupos increíblemente que son más dados a la experiencia, pero más racionalistas, ¿saben cuál es? Los pentecostales unitarios. No, ¿saben por qué no aceptan la doctrina de la Trinidad, verdad? Porque no la entienden. Y el cristianismo está lleno de doctrinas que no las entendemos en su totalidad. ¿Podemos entender en su totalidad la inspiración de la Escritura escrita por autores humanos? ¿Podemos entender la encarnación? No la podemos entender. ¿Podemos entender la expiación? No. Hay muchas cosas que no podemos entender. ¿Por qué? Porque son doctrinas reveladas, pero no explicadas. Dios nos la revela para que podamos tener salvación en Cristo, en la persona de Cristo, pero no satisface nuestra curiosidad. ¿O qué decir de la escatología? Tantas cosas, ¿cierto? Bien, entonces, pero este movimiento era totalmente racionalista
Y la razón era el juez final de toda controversia. Y eso es peligroso porque la razón cree en el argumento que mejor se presente. Una persona puede no tener razón y argumentar mejor. Por esa razón Lutero en algún momento dijo que la razón era una prostituta, porque se iba con el mejor postor, el mejor argumento obviamente vencerá. Entonces, entre los personajes más influyentes de esta época, época de secularización del Estado y demás, aparece la figura de John Locke. John Locke nacería en Inglaterra en 1632 en el seno de una familia protestante. De aquí en adelante vamos a ver una constante tanto en filósofos de la Ilustración como en teólogos liberales, neoliberales y neortodoxos, que casi siempre son hijos de pastores o son nacidos en el seno de familias muy creyentes. Sí. John Locke nació en Inglaterra en 1632 en una familia protestante con marcadas inclinaciones puritanas. En Oxford estudió medicina, ciencias y filosofía. Brillante, realmente. Posteriormente, entre 1675 y 1679, permaneció en Francia y entre 1683 y 1689 residió en Holanda. Cuando Guillermo de Orange ascendió al trono de Inglaterra en el año 1689, Locke regresó a su país y durante 11 años ocupó un puesto oficial como representante de comercio y agricultura. Murió en 1704 y para muchos Locke es considerado el fundador del empirismo, la doctrina que postula que todo el conocimiento se deriva de la experiencia. Por consiguiente, Locke se opuso a filósofos racionalistas, especialmente a Descartes, a René Descartes, al afirmar que no existen ideas o principios generales a priori. Es decir, él creía que no existían ideas innatas. ¿Alguno recuerda lo que es una idea innata? Ok, ese es uno de los principales temas de la idea innata. ¿Tenías algo más? No. Ok, ideas innatas son cosas que no necesitan probarse empíricamente, sino que están allí y sabemos si son, si está bien, si está mal. ¿Y cuál sería entonces la principal idea innata? La existencia de Dios. Es la principal idea innata. ¿Cómo? Sí. Entonces, esa es la principal idea innata, Dios como tal. Pero Locke se oponía a Descartes al afirmar que no existían estos principios generales o ideas a priori. Esta manera de entender la realidad es lo que podemos definir como subjetivismo. Paul Enns, teólogo, presenta la siguiente descripción sobre el pensamiento de Locke. Dice: introdujo el subjetivismo mediante su enseñanza del conocimiento previamente a la experiencia. Locke enseñó que el hombre tiene sensaciones por las cuales se hace consciente de su alrededor. Luego, a través de las reflexiones, el hombre contempla su significado. De esta manera, Locke argumentaba que el hombre no tiene nada en la mente que no esté primero en los sentidos. Miren, uno para saber que 1 más 1 es 2, necesitas tener algo previo en la mente, porque si no, no servirá de nada probar. Una persona con dificultades cognitivas jamás podrá saber que 1 más 1 es 2. Necesita que la mente tenga algo guardado que le haga saber que eso es verdad. Sí. Locke rechazó los aspectos de la fe cristiana que fueron contrarios a la razón experimental, es decir, aquello que se cree debe experimentarse, vivirse y sentirse, lo cual en muchos sentidos es contrario a la visión de la fe que nos da la Biblia. ¿Dios nos ha llamado a experimentar y sentir? No, a creer. Hay una gran diferencia, una enorme diferencia
entre creer y sentir. No sé si usted acá ha visto, pero en nuestro tiempo hay un énfasis terrible en el yo siento, en el sentir, en el sentimiento. No, estamos llamados a creer, a creer. Ese es el punto fundamental de toda la Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Ya habíamos dicho, para Luke no existían de modo alguno ideas innatas, aún los conceptos más abstractos y generales se debían sencillamente al hábito de coordinar y combinar elementos más simplemente adquiridos a través de la experiencia. Es decir, la experiencia para él lo era todo. La Escritura nos habla de una serie de principios generales en el espíritu de cada ser humano que están allí como parte de la imagen de Dios. Esos principios generales aparecen, se encuentran, nos muestran la realidad de las cosas, aunque no sean perfectos debido a nuestra incapacidad humana. Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante. Estamos caídos en ese sentido, ¿no? De no poder entender muchas cosas. Pero querámoslo o no, cuando nos habla o se nos habla de nuestro pecado, inmediatamente sabemos que hay algo que está malo en nosotros, aunque queramos negarlo. Siempre aparecerá la Escritura taladrando nuestro corazón, hablándonos acerca del pecado. Pero ya habíamos dicho que lo que era una idea innata, la filosofía cartesiana, es decir, la filosofía de Descartes, la define como las ideas que no son fácticas, es decir, que no corresponden a los hechos, ni adventicias, que no provienen de la experiencia ni del poder de nuestra imaginación. Las ideas innatas se encuentran en el espíritu y están en sí mismo desde siempre. El conocimiento tiene su fundamento en estas nociones básicas sobre las ideas innatas. Todo conocimiento, nosotros creemos eso. Pero antes de Descartes ya el concepto de ideas estaba presente en la filosofía griega. Por ejemplo, Platón habla del mundo de las ideas y de que no vivimos en un mundo real. Eso es una visión extrema, naturalmente, de ideas innatas, sino que lo que verdaderamente es importante, es trascendente y está más allá de lo que podemos ver en este mundo. Descartes tomaría eso y lo llevaría a un plano totalmente avanzado, un plano distinto. Ya hemos dicho que los cristianos aceptamos la presencia de ideas innatas en el hombre, porque hay verdades morales y espirituales que aparecen allí, aunque no sean simétricas. Es decir, no todos tenemos la misma percepción de la realidad que nos rodea como tal, aunque sean ideas innatas. No todo el mundo tiene la misma visión acerca del bien y del mal, hasta que llega Dios y pone en orden a través de su ley esas verdades en nuestro corazón. Pongo un ejemplo: hay lugares o tribus donde se acepta la poligamia. Nosotros sabemos que es un pecado, pero en otras tribus no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese otro lugar? Pues que las percepciones no son simétricas debido a la falta de la palabra de Dios morando en los corazones. Pero en esa misma tribu donde hay un grupo de polígamos, ¿qué pasa si un hombre soltero toma a una de las esposas de uno de estos polígamos? Seguramente lo asesinan porque dice que violó la ley. ¿Y por qué lo hará? Porque para él está mal que le haya tomado una de sus esposas, una de sus mujeres. Entonces, ese es el tema de que hay algo bueno o malo que está presente, el concepto de lo bueno y lo malo, está presente en el corazón de los hombres. En cuanto a la relación iglesia-estado, Luke defendió de forma radical su separación, era laicista. De hecho, muchos intelectuales no cristianos consideran aún a Luke como el padre de la libertad religiosa. En un artículo sobre el liberalismo encontramos la siguiente descripción sobre Luke. Dice: John Luke es considerado uno de los padres del liberalismo político. Su apología de los derechos individuales como base del pacto que da origen a la sociedad y al poder político
han hecho de él un clásico de referencias múltiples del modelo democrático norteamericano y del paradigma constitucional inglés. Aún más, su defensa de la libertad religiosa en su célebre Carta de la Tolerancia lo han convertido en un predecesor de lo que se considera una de las conquistas más importantes en el mundo moderno. Eso es bastante ambicioso para un hombre que en realidad parecía no tener afinidad alguna con la fe. En el mismo artículo se lee: sin embargo, el pensador equilibrado y sobrio que nos muestran sus seguidores contemporáneos no corresponde exactamente al filósofo de fobias políticas y religiosas que podemos conocer a través de su biografía. Tampoco el liberalismo que inspira sus escritos y que tanto influye en la filosofía política anglosajona posterior es una defensa de las mejores de las libertades, ni su justificación de la libertad religiosa es tan inocente cuando se la estudia en detalle, como no lo es el derecho homónimo que a partir de 1948, esa es la Carta de los Derechos Humanos, pasó a formar parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de casi todas las cartas constitucionales contemporáneas. Miren, siempre que ustedes vean una persona que se jacta de liberalidad, de libertad, pero que siempre antepone ese laicismo, es decir, esa separación secular entre iglesia y Estado, y se molesta por cualquier declaración que se haga a favor de la fe en cualquier institución, esas personas son los más intolerantes y falsos que hay. Aquí en Colombia nos acaba de ocurrir algo, y digo nos porque afecta profundamente al cristianismo. Un policía ateo se negó creo que a cantar el himno de la policía. Ustedes saben que en el eslogan de la policía dice Dios y patria. Entonces esta persona interpuso una tutela, la ganó porque dijo que no podía ser obligado a cantar a cantar algo que él no creía. Pero aquí viene lo paradójico de todo esto, porque se le otorgan derechos a él por no aceptar algo que todos los demás aceptan, pero todos los demás tienen que someterse a lo que él cree. Si no le gusta, yo creo algo en lo particular, si a él no le gusta lo que dice la institución, y ese es uno de los pilares sobre los cuales descansa la institución, el que debería irse es él. Porque no puede cambiarse toda una institución en favor de una sola persona en ese sentido. Eso no tendría razón de ser. Y eso es una falsa tolerancia. Y ahora el siguiente paso en el cual va una asociación de ateos aquí en Colombia es a tratar de quitar el eslogan de la policía. Es decir, esto es una dictadura de las minorías en este sentido. Entonces, esta tolerancia, sí, donde dicen tú puedes creer esto, no importa si me dejas creer lo mío, esa es la primera parte de todo un sistema que viene posteriormente, en donde se trata de quitar cualquier relación de Dios con las instituciones, con los estados y todo lo demás. Acuérdense que ese fue el principio que usaron en los Estados Unidos para sacar la Biblia de las escuelas. Bien, seguimos con John Locke. Entre sus obras importantes tenemos Cartas sobre la tolerancia, Ensayos sobre el entendimiento humano, 2 tratados sobre el gobierno civil, algunos pensamientos sobre la educación, y otro que se llamó La conducta del entendimiento. Finalmente, Locke no creía en principios éticos universales absolutos, pues él pensaba que estos variaban con el tiempo. Mire el daño que puede hacer esto. Una ética que cambia con el tiempo, definitivamente es una ética que no se desprende de Dios. Toda la ética que ha construido Occidente es la ética judeocristiana. Es la ética que ha sostenido nuestras sociedades como tal. De hecho, muchos de los códigos de los países se derivan de los absolutos de la palabra de Dios. Pero cuando se cae en la relativización de esos absolutos, es indudable que termina destruyéndose la sociedad como tal.
No obstante, no debo ser tan duro con Luke en esta parte, porque a pesar de que él creía en un tipo de ética que variaba, él creía en la existencia de la ley natural que regía tanto a la naturaleza como al hombre. Es paradójico, pero es una realidad. No creer en una ética absoluta, pero creer en una ley natural. Es decir, lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo? Sí, totalmente. El siguiente de los pensadores ilustrados es George Berkeley. Nació en Irlanda en el año 1685. Fue primeramente pastor y después obispo anglicano. Su interés por la filosofía tuvo como principal motor la lucha contra la irreligiosidad de escépticos y ateos, cuyas raíces se encontraban para el obispo anglicano en el incipiente materialismo de algunos pensadores de su tiempo. Y para llevar a cabo su defensa del cristianismo frente al materialismo, Berkeley radicalizó la crítica del conocimiento que había empezado Locke y desarrolló con mayor rigor las consecuencias que podían deducirse del planteamiento empirista del filósofo inglés del cual habíamos hablado anteriormente. Para Berkeley, ser es percibir. Él declaró que las cosas son exactamente como se experimentan. Las cualidades percibidas componen la esencia del objeto. Todo conocimiento, pensaba Berkeley, existe en la mente. Con ello negaba la revelación especial de Dios. Básicamente, Berkeley era un empirista, es decir, alguien que atribuía la experiencia al conocimiento y concebía la percepción humana como la medida de todas las cosas. En este caso ya no sería la razón, sino la experiencia. La experiencia sería la medida de todas las cosas. También negaba lo sobrenatural, aquello que venía desde el cielo. Por lo tanto, negaba la palabra de Dios. Para él lo único importante era lo que puedo percibir, lo que puedo sentir. Y como la mayoría de los grandes filósofos modernos, George Berkeley no fue profesor universitario, sino que siguió su carrera en el clero. Como anglicano en la Iglesia de Irlanda, fue ordenado en 1710, el mismo año que publicó su tratado sobre los principios de conocimiento humano. Ocupó un cargo administrativo como capellán de Lord Paterburg en 1713 hasta 1714 y desde allí subió a las filas del clero irlandés para convertirse en decano, es decir, como el máximo pastor, por decirlo así, en la catedral de Derry. A partir de 1724 y después fue obispo de Cloyne a partir de 1734. Berkeley es el empirismo llevado al extremo. Si John Locke había dudado sobre el conocimiento de los cuerpos, Berkeley va mucho más allá. En su juventud propuso que no se puede saber si un objeto es, solo puede saberse un objeto siendo percibido por la mente. Es decir, él tal vez podía decir que no sabía si esto era un púlpito o un atril, sino que solamente podía percibir que era un atril, pero no sabía la verdad sobre el objeto. Podía pensar en un objeto siendo percibido en la mente. Berkeley declaró que los seres humanos no pueden conocer los objetos reales o la materia que causa sus percepciones, sino que incluso las propiedades matemáticas son ideas semejantes a las cualidades sensoriales. Miren, uno de los mayores aportes de este filósofo a la teología contemporánea llegó por la valoración que él mismo hace sobre los conceptos abstractos. Pues para él estos no son más que meros nombres, que en realidad significan claramente, que pueden significar otra cosa, que carecen de referencia objetiva. Las consecuencias de esta posición lo condujeron al inmaterialismo, según el cual la materia y las cosas en general solo existen en tanto en cuanto son captadas por el sujeto. Esto es un subjetivismo, pero de una manera terrible. En sus obras más representativas encontramos un ensayo sobre la visión
y un tratado sobre el conocimiento humano. Pero nos damos cuenta cuando se depende únicamente, se depende de la razón o se depende de la experiencia, hasta qué punto nos puede llevar. En la filosofía antigua está el caso de un hombre, creo que era Georgias, que al no poder entender la verdad prefirió guardar silencio y no habló más nunca. Dijo, si no puedo encontrar la verdad, guardo silencio. Hasta ese punto puede llevar el subjetivismo, hasta el nihilismo. Sabemos en filosofía lo que es el nihilismo, ¿verdad? Es el sinsentido de todas las cosas. El sinsentido, nada tiene sentido, nada vale, en fin, hasta eso lleva este tipo de filosofías. En esa misma línea de ilustrados encontramos a David Hume, y con él terminamos esta sección de la mañana. David Hume, 1711 a 1776, fue el encargado de llevar el empirismo inglés a su extremo más radical. Nació en Edimburgo y en esta ciudad estudió Derecho. Vivió en pleno siglo de las luces y puede ser encuadrado tanto dentro del empirismo inglés como el movimiento de la Ilustración. Hume atacó los milagros de la Biblia, negando la posibilidad de conocer la verdad objetiva. Tengamos eso en mente porque la alta crítica textual va a regresar sobre el mismo postulado, la imposibilidad de los milagros en la Biblia. Olvidando que la verdad no es determinada en última instancia por la razón o la experiencia, sino ¿qué determina la verdad? La razón, la experiencia, ¿qué determina la verdad? Dios determina la verdad. Dios determina la verdad, mana de Él, pues es un atributo de su naturaleza, de tal manera que la verdad existe porque el Señor es. Cristo el Señor nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. Se ha considerado a Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Su análisis crítico del conocimiento, que ejerció sobre Kant una decisiva y reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas que él entendía como copias o imágenes de las impresiones, sensaciones, pasiones y emociones. Hume concibió el razonamiento como la actividad de descubrir relaciones entre ideas. Esto es bien importante, que podían ser de dos tipos: las existentes entre hechos, objetos del razonamiento probable, fundados en la experiencia, y relaciones entre ideas, objeto del razonamiento demostrativo basado en el principio de no contradicción. Bien, vamos a ir por partes acá porque acabo de hablar en chino. Bien, digámoslo de esta manera: la causa y el efecto. Hume decía que un objeto no necesariamente era la causa de otra cosa, o que se podía separar, o que no podíamos relacionar la causa con el efecto en ningún escenario posible, de ninguna manera. Porque lo que nosotros veíamos era algo así como que daba la casualidad de que siempre que observábamos un elemento, ocurría el efecto. Imagínense un juego de fútbol, que siempre que la pelota avanzaba, siempre que alguien le pegaba a la pelota, dice, eso es solo una casualidad, no una causalidad. Eso es una negación de la posibilidad de conocimiento desde todo punto de vista. Es como creer que siempre que probamos el mar es salado porque alguien le echó sal. No tiene sentido, y naturalmente esta forma de pensamiento estima imposible cualquier forma de razonamiento. Se rechazan todas las presuposiciones de la metafísica, y aquí no me refiero a la metafísica como una religión, sino metafísica como la categoría filosófica que está más allá de la física, como la clasificó Aristóteles.
Cualquier categoría, cualquier preposición metafísica o teológica es destrozada desde esta perspectiva. Se critican todas las ideas, principalmente la relación causal que existe, la relación de causa y efecto. Naturalmente, para él no había ideas innatas, sino que toda la mente era una tabla rasa y donde a través de las experiencias se podían recibir alguna parte del conocimiento, pero el conocimiento nunca era totalmente, no era totalmente absoluto. Dice John sobre la causalidad: lo que hemos experimentado es lo que, al menos en el pasado, cierto acontecimiento siempre ha sido seguido por otro acontecimiento particular. Entonces, lo que les acababa de decir, entonces nos decimos que puesto que el acontecimiento A es la causa de B, otro acontecimiento semejante al primero resulta en algo semejante al segundo. Decía que esto destroza la ciencia porque la ciencia se basa en la observación y ver qué produce cada cosa. La ciencia es totalmente empírica en ese sentido. Y nuestra constitución como tal, nuestra constitución racional, siempre será de alguna manera empírica. Todos los hombres estamos hechos para evaluarnos desde la perspectiva de la causa y el efecto. Por ejemplo, ¿cuántos son maestros de escuela de niños? Bien. Miren, hay una pregunta que siempre nos harán los niños. ¿De dónde vine? ¿Quién me creó? Y uno le dice, mira, vienes del vientre de tu madre, fuiste creado por Dios. Y la pregunta que nunca falta, ¿y quién creó a Dios? ¿Por qué el niño hace esa pregunta? Porque su diseño está hecho para pensarse o percibirse en términos de causa y efecto. Yo vengo de alguna parte. Su idea innata es esa. Y cuando lo experimente lo sabrá, vengo de alguna parte. Y nadie puede ir más allá de eso. Entonces, aquí es donde viene la pregunta capciosa que hacen también los ateos, agnósticos y demás. ¿Y quién creó a Dios? Si todo el universo es causa y efecto, ¿quién creó a Dios? Y ahí es donde nosotros respondemos: Dios no tiene causa, porque Él es la causa sin causa. Aunque estamos usando el lenguaje de la filosofía, no de la teología. Solo que en muchos momentos tomamos prestado el lenguaje. Lo tomamos prestado, no significa que lo aceptemos en su totalidad, sino que nos sirve para ilustrar muchísimas cosas. Ahora, en cuanto a la ética, John cayó en la trampa reduccionista de la mayoría de los empiristas al considerar que la religión tenía una sola dimensión, es decir, la relacionada con la ética. Y en esa trampa seguimos cayendo hoy en día. ¿La fe tiene una sola dimensión, la ética? ¿La fe se refiere solamente a cómo debemos vivir aquí y ahora? Y de hecho, ¿una ética existencial? No. La fe es una cosmovisión. De hecho, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la fe cristiana construyó la sociedad occidental. Puso los valores sobre los cuales descansa la sociedad occidental. Y creo que es muy bueno la tesis del doctor Vishal Mangalwadi en el libro que dio forma al mundo, ¿verdad? Que cómo la Biblia construyó el alma de la civilización occidental, que la he citado en más de un curso porque es fantástico y nos ayuda a entender esto. Y nos ayuda a desprendernos de esta trampa. Ahora, ¿por qué decimos que es una trampa? Cuando nosotros limitamos la fe solamente a esa esfera, a la esfera litúrgica y a la esfera de la ética, a la esfera de la ética, hacemos todo el mundo litúrgico, o volvemos todo nuestro accionar litúrgico, es decir, alrededor del culto como tal. ¿Por qué? Porque si la única expresión válida de fe es cómo vivo o qué pienso sobre X o Y cosas, me veré obligado a estar todos los días de mi vida en la iglesia y no vivir la vida cristiana como debo vivirla, no solo en la iglesia, sino fuera de ella.
Y es por eso que nosotros encontramos congregaciones locales que tienen actividad con los mismos miembros de domingo a domingo. Y si a alguno se le ocurre decir que cuando descansa, lo acusan de impío, incrédulo, malvado, perverso, quémenlo, etcétera, etcétera. Por eso mismo, por la visión reduccionista que se tiene sobre esto. No, mi vida es guiada por el Señor en cada esfera de la existencia. Entonces, no podemos caer en esta trampa, una sola dimensión, la ética, no. Hume fue impactado profundamente por la física newtoniana y trató de aplicar aplicarla a las ciencias morales. Y en este afán le llevó a alejarse de todo intento de construir una ética sobre postulados racionales en contrapartida a lo que ya se había establecido. Una moral basada en el sentimiento que el ser humano experimenta de aprobación o desaprobación ante ciertas acciones. Aquella reflexión que con frecuencia escuchamos que dice, si te da paz, hazlo, no es más que el rezago de una idea empirista que niega la posibilidad del conocimiento absoluto del bien y del mal y deja abandonada toda pretensión de moralidad a la valoración subjetiva. También es preocupante la visión de la religión tan básica y elemental que acorrala la fe en la esfera de la moral y la hace intrascendente e irrelevante en nuestro tiempo. ¿Usted quiere una fe sin poder? Redúzcala a una sola esfera. En cuanto al empirismo, Hume ocupa con respecto a él un lugar semejante al de Leibniz en las primeras etapas del idealismo. Lo lleva a un callejón sin salida. Es cierto que no podemos experimentar ni la sustancia ni la causalidad y que el pensamiento es imposible sin tales categorías. Resulta claro que una epistemología estricta, empiricista, es incapaz de explicar el conocimiento humano. No podemos. La Ilustración logró introducir lo que hoy conocemos como agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Es la idea que dice que Dios puede existir, pero yo no le puedo conocer. Y naturalmente eso ocurre debido a la no creencia en la revelación especial de Dios. A Dios lo podemos conocer. Lo podemos conocer por la naturaleza como creador y por la palabra como salvador. El agnosticismo no lo acepta, pero también introduce el escepticismo, la Ilustración. Enfatizó el racionalismo y propuso el método científico como base para probar la verdad, incluyendo aquella que declara la Biblia. ¿La verdad bíblica puede probarse a través de un método científico? No. ¿Por qué? Porque no pertenece a esa categoría de ciencias formales, como la biología, la física, que pueden probarse a través del ensayo, error, probar, hacer cosas, recolectar una serie de pasos, en fin. No se puede. Nosotros no podemos probar la veracidad de la Escritura desde esa perspectiva. No. ¿Cómo se prueba entonces? Bueno, si tenemos algún interés, hay algunos argumentos en favor de la existencia de Dios y tal, pero recordemos algo, que esto es un asunto de fe. Pero no es una fe ciega. Yo no estoy saltando al vacío como Kierkegaard, en ninguna manera. Estamos hablando de una fe bíblica, una fe dada por Dios en el corazón del hombre. Y que a través de esa fe podemos creer en Dios. Es decir, nosotros recibimos el privilegio de creer. Somos bienaventurados por creer. Entonces no podemos examinar la Biblia a través del método científico como muchos han intentado. De hecho, la mayoría de los hechos históricos de la Biblia pueden probarse secularmente. Pero eso no va a convencer a un incrédulo de que Dios es real y de que necesita salvación. O como decía McDowell en su primer libro, Evidencia que exige un veredicto,
Yo puedo demostrar que la Biblia es un libro totalmente confiable, pero eso no te va a hacer creer. ¿Por qué? Porque no podemos sacar el elemento que es fundamental en todo esto, que es el elemento sobrenatural de la revelación de Dios, de la acción de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lemuel. Atacó, porque le dio una creativa en cuanto a la vida de los milagros y entonces el efecto sobrenatural. ¿Cómo él pudo considerar la religión en una dimensión relacionada con la ética? Justamente porque la mayoría de los no creyentes tienen la costumbre de fragmentar todo. Y entre ellos el conocimiento como tal, lo ponen en áreas de conocimiento, de pensamiento, el área social, el área religiosa, todo lo ponen en pequeñas áreas. Entonces, naturalmente, como él tiene la fe metida en un área, por esa razón la valora como la valora. Y de hecho el pensamiento de Jón trasciende hasta nuestro tiempo en ese tipo de, no solo el de Jón, sino el de toda esa línea de pensadores que tenemos la tendencia a dividir nuestra vida en áreas. No lo vemos como Dios obrando en todo. Ahora, alguno me podrá decir ahora, pastor, pero ¿qué pasa entonces con la soberanía de las esferas? Una de las más claras visiones reformadas que tenemos nosotros, es decir, Estado, iglesia y familia. Sí, esos son esferas, pero no son áreas. En todas ellas gobierna Dios, en todas ellas Dios es soberano, aunque los oficiales, por decirlo así, que sean los encargados de gobernar en esas áreas, sean distintos. En la iglesia gobiernan los pastores y diáconos, en la familia los padres, mientras que en el Estado, pues los que Dios ha puesto allí, llámense como se llame, reyes, presidentes, ministros, en fin, y no están separadas, están unidas y están interactuando entre una y otra. Pero no se puede separar todas las cosas. El laicismo es una ilusión. El laicismo es una ilusión. En una contienda política todo el mundo tiene intereses. Todo el mundo tiene intereses. Pregunto, ¿las iglesias tenemos intereses en las elecciones? Claro. El problema estaría en que esos intereses tratásemos simplemente de imponerlos por la vía política. Eso nos haría simplemente un partido más o una facción más dentro de todo esto. No, la iglesia es el columna y baluarte de la verdad. Y debemos tener mucho cuidado de no salir a formar partidos políticos y hacer otras cosas, pero de que tenemos intereses políticos y por eso votamos. Esa es la razón. Sí, no sé si me fui demasiado lejos, pero ¿hay alguien más que tenga preguntas? Como estudiantes y miembros también de una congregación, ¿cómo podemos combatir o protegernos del liberalismo teológico y de dar la crítica sin caer en el fundamentalismo? ¿Cómo definimos fundamentalismo? ¿El fundamentalismo de Machen o el fundamentalismo de hoy? Es que ese sería el punto. El fundamentalismo de hoy, es decir, lo tomamos de forma peyorativa. Bien, pues creo que estamos parados en una cornisa muy delgada, y en un techo muy alto, en donde del lado izquierdo tenemos el liberalismo teológico y el lado derecho ese tipo de fundamentalismo. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es entender nuestro momento histórico frente a la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y la iglesia puede contextualizar las verdades sin caer en la contemporaneización de las verdades. Me explico. Nosotros predicamos un mensaje hoy que está contextualizado al tiempo, ¿cierto? Y tomamos ilustraciones que pasan hoy de lo que ocurre hoy, pero no llevamos ese mensaje hasta el extremo de hacer irrelevante la palabra de Dios, que es lo que hace el liberalismo teológico.
Entonces creo que la mejor manera de preservarnos y de ser cuidadosos en medio de esto es contextualizando la palabra de Dios, mostrando la verdad inmutable con palabras actuales, sin caer en la contemporaneización. Es decir, la cruz es la cruz, Cristo es el Señor, lo seguimos predicando, necesitan perdón de pecados igual que los antiguos, necesitan volverse a Cristo, predicar el arrepentimiento, la fe, con palabras nuevas, no en el sentimentalismo, sino con palabras actuales que puedan poner en perspectiva a la gente. Si bien no hay nuevos pecados, porque la ley lo resume todo, sí hay nuevas formas de cometer pecados. Y tenemos también que llamar a las personas al arrepentimiento en medio de eso. Eso es tan tonto como el que cree que porque ve pornografía no está en impureza sexual. Hace 30 años había internet y acceso a pornografía a través del internet. No había. Pero hoy en día es el mismo pecado de impureza sexual a través del internet. Entonces, ¿qué debemos hacer? Proclamar la realidad, decir la verdad. Lemuel. Esa contextualización que usted dice que va a hacer la iglesia debe llevar el emblema de la ortodoxia, ¿verdad? Totalmente. Ahora, su posición personal acerca del neocalvinismo. Es una pregunta difícil, sobre todo porque hay dos versiones de neocalvinismo en menos de 100 años, en menos de 100 y pico de años. El neocalvinismo proclamado por Baffin, Duyewor, Kuyper en Holanda y los proponentes del evangelismo teocéntrico es totalmente positivo, en donde es traer el calvinismo a nuestra sociedad y que tiene un aspecto político también, sin caer en el reconstruccionismo. Pero hoy se le puso una etiqueta de neocalvinistas a un grupo de iglesias que no tienen interés en ser reformadas. O sea, yo no veo la discusión. Dicen, no, que están matando la reforma, No, esas iglesias no tienen ningún interés en ser reformadas. Son iglesias que hasta se han cambiado los nombres y se han llamado iglesias bíblicas, se han llamado iglesias evangélicas, no sé qué cosas. O sea, se han llamado de muchas maneras. Pero ellos han manifestado que ellos no son reformados, no son confesionales, no guardan el principio regulador. Ellos están definidamente en su grupo. Y ellos, ahora, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que muchas de esas iglesias nos han empezado a atacar. Ese ha sido el problema. Y en ese sentido sí estoy en desacuerdo con esas iglesias. Pero el uso del término neocalvinistas, para ellos no me parece históricamente honesto. No me parece que ellos sean neocalvinistas. Son iglesias evangélicas que abrazaron algunos de los principios de la reforma, pero que se quedaron en lo que nosotros consideramos a mitad de camino por no abrazar todos los principios de la fe.